en la quietud de mi hogar. Construí un mundo solo para mí. Un lugar donde nadie más tenía acceso. Un espacio donde yo era el único dueño de cada secreto. Algunos llaman a eso control. Yo lo llamo destino. Bienvenidos a Memorias del Asesino, donde exploramos las mentes más oscuras y los crímenes más impactantes de la historia. Aquí descubrirás los detalles ocultos, las historias no contadas y los misterios más escalofriantes. Prepárate para adentrarte en lo macabro y lo desconocido. La historia que estás a punto de conocer parece salida de una pesadilla. Es la crónica de un hombre que durante décadas escondió un abismo de oscuridad tras las paredes de su hogar. Un caso que sacudió no solo a su comunidad, sino al mundo entero. Josef Fritzl nació en Austria. Un hombre aparentemente común que llevaba una vida como ingeniero y empresario. Pero tras esa fachada se escondía un hombre obsesionado con el poder y el control. Siempre he sido cuidadoso, meticuloso en cada detalle. Aprendí a observar, a planificar, a entender a las personas. Desde muy joven, supe que yo era diferente. No buscaba aprobación de nadie, no, eso no era para mí. Buscaba obediencia absoluta. Josef Fritzl nació en un contexto familiar, marcado por el abandono y el abuso. Su padre, un soldado de la Wehrmacht, murió en combate durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Josef tenía solo 4 años, dejándolo bajo el cuidado de su madre, Maria Fritzl. Esta relación fue extremadamente tóxica y abusiva. María maltrataba a Josef física y emocionalmente, lo que dejó una profunda huella en su psique. En sus declaraciones, Fritzl describió su infancia como durísima, señalando que su madre nunca lo quiso y que lo insultaba frecuentemente, llamándolo Satán y criminal. Nací el 9 de abril de 1935 en Amstetten, Austria. Y desde el primer día de mi vida fue una lucha, según recuerdo y dicen. Mi madre, María, me crió en un ambiente de odio y desprecio. Me insultaba constantemente a esa señora. A pesar de ser un buen estudiante, la rabia y la soledad crecían en mí, mientras intentaba enfrentar su abuso. Crecí con una necesidad de controlar lo que nunca pude tener: amor, respeto, cariño, comprensión. Pero todo lo que conocía era dolor y miedo. Mi infancia fue un infierno del que no sabía cómo escapar. En su adolescencia, comenzó a rebelarse contra su madre y a cambiar su comportamiento social. Esta rebeldía fue un intento de escapar del control opresivo que ella ejercía sobre él. A pesar de sus logros académicos y profesionales posteriores, la relación con su madre dejó una marca indeleble que influiría en sus acciones futuras. A los 15 años decidí que ya no podía soportar más ese control opresivo de mi madre. Empecé a rebelarme, a cambiar mi comportamiento social, como si eso pudiera darme una especie de libertad de su dominio. Era mi forma de gritar que yo existía, de intentar escapar de su abuso que me había marcado para siempre, a pesar de mis logros académicos y profesionales. Esa relación tóxica dejó una huella en mí que nunca podría borrar. Cada éxito venía acompañado de la sombra de su desprecio, recordándome que, aunque intentara avanzar paso a paso,
Siempre estaría atado a su influencia destructiva. Fritzl se casó con Rosemary en 1956 y tuvo 7 hijos con ella. Sin embargo, sus patrones de comportamiento abusivos comenzaron a manifestarse con su hija Elizabeth desde que ella tenía 11 años. Este ciclo de abuso y control se puede entender como una prolongación de las dinámicas disfuncionales que experimentó durante su infancia. Me casé con Rosemary. Tuvimos 7 hijos. Pero la sombra de mi infancia nunca me abandonó. A medida que el tiempo pasaba, mis modelos de conducta abusivos comenzaron a revelarse, a salir. Las consecuencias las empezó a sentir una de mis hijas desde que cumplió 11 años. No pude contenerme y la sometí a un ciclo de abuso, repitiendo así el dolor que había sufrido en mi propia infancia. Me convertí en lo que yo llegué a odiar. El método de Fritzl era tan ingenioso como perverso. Durante años, diseñó un espacio oculto bajo su casa, reforzado para mantener en silencio lo que allí ocurría. Utilizaba su encanto para desviar cualquier sospecha y manipulaba a todos a su alrededor para mantener su doble vida en secreto. Construir un espacio perfecto requiere paciencia. Cada ladrillo era una promesa de que nadie podría interferir. El mundo de arriba no tenía por qué saberlo, no tenía cabida en el mío. Cuando Fritzl se casó y tuvo hijos, todo parecía normal. Sin embargo, sus patrones de comportamiento abusivos comenzaron a manifestarse con su hija Elizabeth desde que ella tenía 11 años. En 1984, después de años de abuso sexual, encerró a Elizabeth en un sótano donde la mantuvo cautiva durante 24 años. Este ciclo de abuso y control se puede entender como una prolongación de las dinámicas disfuncionales que experimentó durante su infancia. Cuando me casé y tuve hijos, pensé que sería mi redención. Pero la oscuridad siempre estuvo presente en mí, de una u otra manera. Desde que Elizabeth, mi hija, tenía 11 años, mis instintos más oscuros comenzaron a manifestarse, llevándome a abusar de ella de una manera sistemática. Un día, naturalmente, fui mucho más lejos y decidí encerrarla en un sótano, donde la mantuve cautiva durante 24 años, alejándola del mundo y de su familia. Durante esos años, Elizabeth dio a luz a 7 hijos, y yo me convertí en su carcelero y verdugo, convencido de que tenía el control en mi mente retorcida. ¡Qué idiota! Creía que lo que hacía era una forma de amor. Para mantener su secreto, Joseph mintió y manipuló a su familia, haciéndoles creer que Elizabeth se había fugado para unirse a una secta y dejó a sus hijos en la puerta de su casa. No solo creé un mundo individual para mis perversiones, también creé una red de mentiras en donde puse a mi hija como libertina y mala madre para justificar mis reprochables actos. Sí. Todo un cobarde. Sí. Mientras ella sufría en el sótano, viviendo en condiciones inhumanas, yo la mantenía encadenada y muy drogada. Durante su cautiverio, Elizabeth vivió en condiciones crueles, siendo amedrentada todo el tiempo por su padre, quien la mantenía amarrada en los primeros meses de encierro
y drogada. La situación se mantuvo oculta durante décadas, hasta que el estado crítico de uno de sus hijos llevó a la revelación del horror que había vivido. Mi fantasía perversa se mantuvo en las sombras durante décadas, hasta que un día el estado crítico de uno de mis hijos me llevó a la revelación del horror que había estado viviendo Elizabeth. En mi mente creía que podría controlar todo, pero al final la verdad salió a la luz y con ella los monstruosos actos que había cometido. Un día de abril de 2008, cuando su hija nieta, Kerstin, de 19 años, tuvo que ser llevada al hospital en estado crítico. Los médicos, al examinarla, encontraron una nota de auxilio escrita por su madre, Elizabeth, lo que despertó sospechas sobre la situación familiar. Al no poder justificar su relación con Kerstin, Joseph fue presionado para que trajera a Elizabeth al hospital. Llevé a mi hija nieta, al hospital porque estaba gravemente enferma. Mientras los médicos la atendían, encontraron una nota. Esa nota fue el hilo que comenzó a desenredar el oscuro secreto que había mantenido oculto durante más de 2 décadas. Cuando finalmente se presentó con ella, Elizabeth reveló el horror que había vivido durante 24 años en cautiverio, donde había sido abusada y mantenida encerrada en un sótano sin ventanas. Esta revelación llevó a la detención de Joseph Fritzl el 26 de abril de 2008. Posteriormente, confesó los crímenes y las pruebas de ADN confirmaron la paternidad de los 6 hijos sobrevivientes. El caso conmocionó al mundo y expuso la brutalidad de sus acciones, marcando el inicio de un juicio que revelaría la magnitud del sufrimiento infligido a Elizabeth y sus hijos. Joseph Fritzl presenta un perfil psicológico complejo y perturbador, caracterizado por rasgos de psicopatía y una profunda falta de empatía. Desde su infancia, marcada por el abuso físico y emocional a manos de su madre, desarrolló una personalidad fría y violenta, en la que la dominación y el control se convirtieron en mecanismos para lidiar con su propio sufrimiento. A lo largo de su vida, Fritzl mostró una notable capacidad para manipular a quienes lo rodeaban, utilizando su inteligencia y astucia para ocultar sus crímenes durante más de 2 décadas. Su comportamiento revela un narcisismo maligno. Él se veía a sí mismo como un ser superior que podía ejercer poder absoluto sobre los demás, especialmente sobre su hija Elizabeth, a quien eligió como objeto de su deseo y control. Desde pequeño, aprendí que el control era la única forma de lidiar con el dolor. En mi mente eso se convirtió en amor. No sentía culpa por lo que hacía. Para mí era simplemente una forma de obtener lo que deseaba y de mantener a los demás bajo mi dominio. Los psicólogos que lo evaluaron concluyeron que no padecía ninguna patología mental que nublara su juicio, lo que indicaba que era plenamente consciente de sus actos. Fritzl carecía de sentimientos de culpa y mostraba una indiferencia escalofriante hacia el sufrimiento ajeno, lo que es característico de los psicópatas. Su incapacidad para expresar emociones genuinas se manifiesta en su relato frío y calculador sobre los abusos cometidos. Además, sus declaraciones sobre haber nacido para la violación sugieren una internalización del abuso que sufrió en su infancia.
transformándolo en un ciclo perpetuo de violencia. En resumen, Joseph Fritzl encarna un caso extremo de patologías psicológicas donde la combinación de traumas infantiles, deseos de poder y una falta total de empatía resultaron en uno de los crímenes más atroces de la historia reciente. El juicio de Joseph Fritzl comenzó el 16 de marzo de 2009 en St. Pölten, Austria, y fue considerado el juicio del siglo debido a la naturaleza escalofriante de los crímenes que había cometido. Fritzl se presentó ante el tribunal cubriéndose el rostro con una carpeta, mostrando su deseo de evitar la atención mediática. Durante el proceso, se declaró culpable de violación e incesto, pero negó los cargos de esclavitud y homicidio relacionados con la muerte de uno de los bebés que nacieron durante el cautiverio de su hija, Elizabeth. La sociedad me juzga como un monstruo, como un ser perverso, sin emociones. Pero en mi mente, simplemente hice lo necesario. Solo quienes miran dentro de su propia oscuridad pueden entender la mía. La reacción de Joseph Fritzl al escuchar el testimonio de su hija Elizabeth durante el juicio fue notablemente impactante. Al ver el video en el que ella relataba los horrores de su cautiverio y las violaciones que había sufrido durante 24 años, Fritzl se mostró profundamente conmocionado. Este testimonio, que duró más de 11 horas, fue un punto de inflexión para él. Después de verlo, solicitó la asistencia de un psiquiatra, lo que indica el efecto emocional que tuvo en él. En su declaración posterior, Fritzl admitió que el relato de Elizabeth lo había llevado a confesar su culpabilidad en todos los cargos, reconociendo que tenía que haber hecho algo ante las súplicas de ayuda de su hija. A lo largo del juicio, se le observó con los ojos entrecerrados o cerrados, lo que reflejaba su incapacidad para enfrentar la magnitud del sufrimiento que había infligido. Al escuchar el testimonio de Elizabeth, sentí que el mundo se me venía abajo. Sus palabras, llenas de dolor y sufrimiento, resonaban en mi mente, como un eco que no podía callar, silenciar. Me di cuenta de que había estado huyendo de la verdad durante años y que ya no podía escapar. Cuando ella habló sobre los años de cautiverio y las atrocidades que había sufrido, algo dentro de mí se rompió. Fue como si por primera vez viera el daño real que yo había causado. En ese momento supe que tenía que aceptar la verdad y enfrentar las consecuencias de mis actos. La Fiscalía presentó pruebas contundentes que incluían informes psiquiátricos que descartaron cualquier enfermedad mental que pudiera haber afectado su juicio, subrayando su capacidad para comprender la gravedad de sus actos. Finalmente, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos, incluyendo incesto, violación, coacción y homicidio por omisión, y fue condenado a cadena perpetua e internamiento psiquiátrico. Al final del juicio, en ese momento, me di cuenta que ya no podía escapar de lo que había hecho. Miré al suelo, incapaz de enfrentar las miradas de los demás. Sabía que el control que había ejercido durante tanto tiempo se desvanecía. Y ahora era yo quien estaba atrapado. Pero esta vez, sin poder manipular a nadie.
Historias como esta nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites del mal. Si este caso te impactó tanto como a nosotros, te invitamos a dejar tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir explorando los rincones más oscuros de la historia criminal. Nos vemos en el próximo caso.